Voy a invitarles a abrir sus Biblias ahí en Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Romanos, capítulo 2, versículo 4. Gloria al Señor. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Incline su rostro, oramos. Padre, muchas gracias por la libertad que nos das de estar en tu casa para adorarte. Pero también muchas gracias, Dios, por mostrar tu misericordia, tu bondad y tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque eres bueno en tal manera que haces, Señor, que tu justicia salga y se ejerza tanto para los hijos tuyos como para quienes todavía no han rendido su vida a ti. Muchas gracias por tu paciencia. Gracias, Señor, por tu misericordia y gracias por tu bondad. Edifica nuestras vidas a través de tu palabra en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. ¿Puede sentarse, hermano? Ciertamente, el Salmo 145:8 también nos dice que clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Quiero hablar un poquito acerca de la paciencia de nuestro Dios. No de nuestra paciencia, sino de la paciencia de Dios. Y en algunos casos la palabra paciencia aparece significando una prueba. Es decir, cuando entendemos por paciencia, se refleja en pruebas para con nosotros. Pero los que poseen la cualidad de la paciencia, dice, estarán libres de cobardía y de desaliento. La paciencia implica sufrir de manera voluntaria. Quiere decir que cuando su palabra también nos habla acerca de aguardar con paciencia la venida de nuestro Señor, nos está indicando que va a haber sufrimiento. Pero ¿eso qué tiene que ver con nuestro Padre? Bueno, poco se ha escrito acerca de esta excelencia del carácter divino de Dios, que es la paciencia. Definitivamente no es fácil para ningún predicador entender este hecho, este carácter, esta esencia de Dios, esta excelencia divina que es la paciencia. Y menciona una palabra que pocos la conocemos, es longanimidad. La capacidad de sufrir y de tener el castigo a los pecadores. Y eso está relacionado exclusivamente con nuestro Padre Celestial. No es fácil relacionarlo. Es una de las perfecciones divinas de nuestro Padre. Su sabiduría es una de ellas también. Su poder inigualable. Su santidad, algo que necesitamos imitar de nuestro Padre también. Incluso cada una de ellas, de las que acabo de mencionar, sabiduría, poder, santidad, incluso la misericordia, la gracia, a veces la confundimos. Pero en realidad la paciencia de Dios va más allá. En verdad este término no se encuentra en la concordancia muy a menudo o muy frecuentemente como otros.
Pero la gloria de esta gracia, la gloria de esta esencia de nuestro Padre, se encuentra en las Escrituras. Cuando menos 49 veces la palabra paciencia, paciente 2 veces y pacientes 1 vez. Y puede ser que se encuentre en más situaciones, pero las que refieren a Dios son estas. Encontraremos muchas otras más donde ya la paciencia que debe ser reflejada en nosotros es más a menudo y más constante mencionada, porque nosotros estamos aquí y necesitamos aguardar con paciencia la venida de nuestro Señor. Y definitivamente habrá luchas, habrá pruebas, habrá circunstancias difíciles que necesitamos aguardar con paciencia. Y cuando hablamos de paciencia, como dije al principio, podemos referirnos también al sufrimiento. Y cuando hablamos de paciencia, también estaremos hablando de pruebas. Pero en el caso de nuestro Señor, a veces se confunde con la bondad. Y esto no es así como algo que nos caracterice a nosotros como seres humanos. Más bien es un atributo de nuestro Padre, la bondad. La misericordia también. Y a veces la llegamos a confundir la misericordia con lástima. Pero ¿sabe qué? La lástima es algo que solo se manifiesta de manera momentánea y que no produce en nosotros como creyentes ninguna acción positiva, ninguna acción que manifieste el amor de Dios. Y probablemente muchos de nosotros hemos sentido lástima en algún momento de alguna situación, de alguna persona, pero solamente se queda ahí. Pero es por eso que la misericordia es una excelencia de nuestro Padre, la bondad también es una excelencia de nuestro Padre y debemos y deberíamos como hijos de Dios actuar como Él lo hizo. El término misericordia tiene una mezcla de compasión y de gracia, en donde el amor y la capacidad de ponerse en el sufrimiento de la otra persona es lo que define este término, la misericordia. Entonces, la misericordia también es una excelencia del Señor, pero es algo que debe ser reflejado en nosotros. Su palabra nos dice que Él tiene misericordia de quien tiene misericordia y se ejerce también su soberanía. ¿Qué es la paciencia de Dios en realidad, hermanos? Es una manifestación de su misericordia. La paciencia de Dios es una manifestación de su misericordia. ¿Y quién de nosotros no hemos sido acreedores a esa misericordia? Es algo que no podemos negar. La misericordia del Señor es cada día. El salmista no nos dejará mentir y él dice: nuevas son tus misericordias, oh Jehová, cada mañana. Cada día nosotros podemos percibir y recibir de su misericordia para nosotros como hijos amados, pero también para aquellos que están allá afuera, que aún no le conocen, también son participantes de la misericordia de Dios. Pero lo que no podemos declarar y aceptar es que sea una misma excelencia o una misma virtud, de que no pueden separarse la una de la otra. Es decir, la paciencia, la misericordia y la bondad no están separadas ni se ejercen de manera separada. Trabajan en un paralelo de tal manera que a veces es un poco difícil identificarlas. Las Escrituras
nos autorizan a cada uno de nosotros a plenamente atribuir a la una y a la otra. No podemos decir esto es exclusivamente de la misericordia o esto es exclusivamente de la obra de Dios en su paciencia o de su bondad. Cada una de ellas existen en paralelo, no las podemos separar porque es Dios mismo. Un hombre, es un puritano americano, se llama Stephen Charnock, definía la paciencia de Dios de este modo: es una parte de la bondad y la misericordia de Dios, y sin embargo difiere de ambas. No existen separadas ninguna de las dos. Bondad, misericordia, eso es lo que define él como la paciencia de Dios. El Salmo 145:8, que también leí al principio, dice que la lentitud de Dios para la ira es una consecuencia de su misericordia. Y cuando yo estaba analizando esto, yo pensaba en la lentitud que nosotros a veces tenemos para perdonar. Yo no sé si a usted le ha pasado que de momento alguien nos ofendió y decimos, ahorita no voy a decir nada. Hay una frase que dicen que calladito se ve más bonito, y se va a su casa o sale del trabajo, si es que fue en el trabajo, o de la iglesia, si es que fue en la iglesia, y llega y se calma y dice que se le baje el coraje, el enojo, y medita bien las cosas, y posteriormente dice, creo que necesito pedir perdón, y entonces actúa, deja pasar el tiempo. Él es lento para la ira y dice que es grande en misericordia. Nos reflejamos un poco a Él o nos parecemos a Él en su esencia, en su excelencia divina, o necesitamos aún crecer en la paciencia que Dios nos ha mostrado de antemano a cada ser humano, no solamente a usted y a mí como hijos amados, sino a todos los seres humanos que viven en este planeta. La paciencia de Dios se efectúa y se lleva a cabo. La paciencia divina como el poder de control que Dios tiene y ejerce sobre sí mismo, haciéndole ser indulgente con el impío, y detiene por tanto tiempo el castigarle. Esto es lo que podríamos decir que es la paciencia de Dios: poder de autocontrol para ser indulgente contra el pecador y no castigarle prontamente. Si usted se pregunta por qué la gente peca deliberadamente y reta a Dios de una manera desafiante, ¿por qué no es inmediatamente consumido por la ira de Dios o por su castigo? ¿O por qué no se abre la tierra y los traga en ese mismo momento? Porque está retando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces entendemos que la paciencia de Dios se está ejerciendo en ese mismo instante. ¿Y por qué cuando nosotros reiteradamente pecamos, nos arrepentimos? Y el arrepentimiento debe producir en nosotros el que no lo volvamos a hacer, pero volvemos a hacerlo. Porque en ese mismo momento Dios no nos castiga, porque se está efectuando su paciencia para con nosotros. En Nahum
capítulo 1, versículo 3, leemos que Jehová es tardo para la ira, grande en poder, acerca de lo cual este hombre que mencioné hace un momento, Charnock, los hombres grandes según el mundo son iracundos y no perdonan tan fácilmente las ofensas que ocasionan los más débiles. ¿Sabe por qué? Es la falta de poder sobre sí mismos lo que hace que estos hombres reaccionen inapropiadamente ante la provocación. La falta de poder sobre sí mismo. Y es algo que no podemos dudar de nuestro Padre. Dios Padre tiene el poder, el dominio, la soberanía y el poder para ejercer su paciencia y no castigar al pecador. Y no podemos decir que nosotros no estamos incluidos ahí. Definitivamente estamos incluidos. Pero Dios en su grande misericordia, en su gran paciencia, no nos castiga. Dios es tardo en la ira porque es grande en poder. ¿Por qué si fallamos una y otra vez nos perdona? ¿Sabe por qué también? Porque ahí está Jesucristo, que ha derramado su sangre preciosa, que ha limpiado y lavado nuestro pecado, y está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí y por cada pecador. Y eso es una grande bendición para cada uno de nosotros, y es una grande bendición para todos los que aún faltan por conocerle. Dios va a ser tardo en ira, pero grande en misericordia. La paciencia de Dios concierne principalmente a Él. No es una característica nuestra, es una esencia y una excelencia de Él. La limitación dice que Él ha impuesto a sus actos por su propia voluntad, mientras que su misericordia es dada enteramente a las criaturas. Y usted y yo y los que están afuera, que aún no le conocen, son acreedores a la paciencia de nuestro Padre. Entonces la paciencia de Dios es la excelencia que le hace a Él soportar graves ofensas sin vengarlas, sin castigarlas inmediatamente. Y es por eso que no somos consumidos cuando pecamos, por la paciencia de Dios. Él tiene el poder de la paciencia, así como el de la justicia. El hacer justicia, el hacerlo de la manera correcta, el hacerlo en el tiempo correcto. Y no podemos dudar que Dios es un Dios justo. ¿Cree usted que Dios es un Dios justo? Usted y yo participamos de su justicia. Vemos también que en el Salmo 103, 8, Dios se complace en actuar con nobleza y con sobriedad propia de su majestad. Se complace en actuar con nobleza y sobriedad de su sublime majestad. Dice Nehemías 9:17: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y su rebelión pasaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, que eres Dios que perdona, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. O sea, definitivamente el pueblo se había olvidado
Definitivamente no se volvieron a Él, pero Dios fue el que perdonó su pecado, su falta, su error. Fue clemente y piadoso y tardo para la ira y grande en misericordia. Estaba llevando a cabo, en efecto, su paciencia para con su pueblo. Y podemos ver en algunas otras citas en la Escritura cuando el pueblo de Dios se olvida de Él y Dios les perdona. Y Dios no los consume inmediatamente, aún después de haber pecado. Pero mire, encontramos un ejemplo muy claro. El ejemplo cuando Moisés apeló por Israel porque había pecado gravemente. La respuesta de Dios dice: yo les heriré de mortandad y los destruiré. Dios estaba molesto, estaba enojado y estaba dispuesto a herirlos con mortandad y a destruirlos. Pero fue entonces que Moisés dijo: te ruego que sea manifestada la fortaleza del Señor, como me hablaste diciendo, Jehová tardo de ira. Así pues se lleva a cabo la longanimidad de su poder y de la autoejecución de su paciencia para con su pueblo. Y recordamos esa escena cuando Moisés sube y regresa y el pueblo estaba adorando un becerro. Ciertamente algunos fueron consumidos, se abrió la tierra y fueron tragados, pero no destruyó a su pueblo. Estuvo dispuesto a perdonar, efectuó su paciencia, su misericordia, su gracia y su bondad sobre su pueblo que había rescatado, que había tomado, para que otros pueblos, para que otras naciones, para que otras lenguas conociesen al único Dios verdadero. Y es entonces, hermanos, cuando la pregunta es: ¿nosotros estamos cumpliendo con el verdadero discipulado? Su palabra nos habla que Él está siendo paciente para con nosotros. No es para los que están allá afuera, es para los que estamos aquí adentro. Si es que en realidad estamos cumpliendo con nuestra tarea de hacer discípulos. La finalidad de haber rescatado, de haber tomado a ese pueblo, hacerlo suyo, bendecirlo, y a través de bendecirlo no solamente era para que él fuera su pueblo excelente, visto por todos los demás pueblos, sino para que todas las demás naciones, todos los demás pueblos conociesen al Dios verdadero y también fuesen bendecidos. Y encontramos también en la Escritura cuando fallaban y dice: no te preocupes, yo te perdono y te voy a hacer una nación grande. Y de ti voy a hacer una nación grande y voy a bendecir a todas las demás naciones. Dios, en su propósito primordial para la humanidad, desde hace 4,000 años, más de 4,000 años, Él ha establecido su propósito, y es que todos vengan al conocimiento de Dios. Pero una y otra vez hemos fallado en cumplir la misión y no estamos muy cerca de alcanzarla. Todavía tenemos mucho que recorrer, y es entonces cuando Dios efectúa su misericordia, su paciencia para con nosotros, en no castigarnos por nuestro pecado. Así que, y si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notoria su potencia, soportó con mucha mansedumbre, con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para muerte, si Dios los rompiera inmediatamente,
Esos vasos reprobados, su poder y su dominio no serían tan notables, pero al sobrellevar su impiedad, es decir, su pecado, por tanto tiempo sin castigarlo, queda demostrado gloriosamente el poder de su paciencia. ¿Para quiénes? Para usted y para mí y para todo el que quiera hacerse acreedor a la paciencia de nuestro Señor. Es cierto que nosotros necesitamos paciencia, pero definitivamente no somos como el Padre, aunque somos sus hijos por Jesucristo. Dice su palabra en Colosenses: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia. Efesios 5:1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando seamos tentados a sentirnos disgustados por la torpeza o el error de alguien y queramos vengarnos del que nos ha ofendido, recordemos que la paciencia de Dios y su longanimidad está siendo llevada a cabo en ese mismo instante para con nosotros. Qué grande bendición y qué tan maravilloso es que Dios nos perdone aún después de haber fallado. La paciencia de Dios se manifiesta en su trato para con cada pecador. Dios no destruyó sin antes advertir a su pueblo. Dios esperó. Probablemente en el caso de Noé, no menos de 120 años. Génesis 6:3, durante los cuales Noé se le dio una tarea y le dijo: vas a construir una arca. Y durante todo ese tiempo le dijo: arrepiéntanse, vuélvanse a Jehová, porque va a ser destruida la tierra. Y decían: no, hombre, ¿cómo crees? Estás mal, estás loco. No, si aquí ni ha llovido. 120 años detuvo el Padre su castigo y su destrucción para con los pecadores. Se estaba llevando a cabo la paciencia de Dios. Y hoy lo sigue haciendo para con nosotros, para con nuestro estado, para con nuestro país, para con nuestro mundo. Bueno, el mundo de Él, pero del cual nosotros estamos aquí. Tenemos también bien claro que no somos de este lugar. ¿Cuántos lo creen? Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, porque nuestro lugar está en los cielos con el Padre. Dijo el Señor Jesucristo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también puedas estar. Pero Dios no ha venido. Su paciencia se está llevando a cabo porque necesitamos cumplir la encomienda de ir y hacer discípulos a todas las naciones, comenzando desde nuestra viña, comenzando desde nuestra familia. Yo compartí ayer con unos jóvenes y les decía: ¿cuántos de ustedes tienen discípulos? Y todos se miraron unos a otros y dijeron: no, yo no tengo ninguno. Y entonces le digo: ¿ustedes entienden por qué Dios no ha venido? Porque no estamos cumpliendo con la tarea. Dios está siendo paciente para con nosotros. La paciencia de Dios fue maravillosamente ejercida
y manifestada para con su pueblo Israel. Por tiempo de como 40 años soportó las costumbres en el desierto. Este es otro ejemplo claro. Este es otro ejemplo claro de cómo Dios es paciente. Salieron del pueblo de Egipto, se trajeron todo el oro, todos los animales que pudieron, pero añoraban estar en Egipto. Y adoptaron muchos las costumbres, cultura, si le podemos decir así, pero las costumbres y los ídolos de los egipcios. Y esa generación no entró a la tierra prometida. Por 40 años los soportó. Por 40 años ejerció su paciencia. Aun cuando habían entrado a Canaán, siguieron esas costumbres, les rodeaban, se volvían a la idolatría. Y entonces, después Dios les castigó severamente. ¿Pero qué creen? No los destruyó por completo, sino que levantó para ellos libertadores. Dios utilizó a los demás pueblos para castigar el pecado y la idolatría de su pueblo, pero no los destruía. Les daba la oportunidad de volverse al Señor. Qué maravillosa es la paciencia de Dios para con el mundo de hoy. Qué maravillosa es la paciencia de Dios para con nosotros hoy. Por todas las gentes que pecan deliberadamente todos los días y que todos los días pisotean su ley y que todos los días también exhiben el desprecio hacia nuestro Padre. Es verdaderamente asombroso ver que no son consumidos, que no son destruidos por hacer tal cosa. Aquellos que pecan deliberadamente, descaradamente, no son consumidos, no son destruidos, no son castigados aparentemente. Y es aquí donde nosotros debemos preguntarnos y autoexaminarnos si estamos siendo fieles, si estamos siendo obedientes. Una sola cosa Dios le pidió a Adán en el huerto: que no comiese del árbol. Y fue la primera cosa que hizo: desobedecer. La ley de Dios, su palabra, está ahí para nosotros. Está ahí para que la obedezcamos. Está ahí para que la pongamos por obra. Está ahí para que meditemos en ella. Está ahí para que la obedezcamos cada uno de sus mandamientos. Y recordemos que nuestro pastor decía hace una semana que no son 200 mandamientos, son aproximadamente 600 y feria de mandamientos, pero que tampoco los llevamos a cabo todos al pie de la letra. Entonces, quiero entender que nosotros también estamos involucrados y estamos siendo partícipes de la paciencia de Dios para con nosotros. A veces pensamos que ya somos completamente agradecidos para con Dios, pero a veces nuestra gratitud es superficial. A veces nuestra alabanza también es superficial. A veces nuestra obediencia también es casi nula. Que frecuentemente reincidimos en el pecado. Le preguntaban a un grupo de personas: ¿y tú has tenido algún mal pensamiento el día de hoy? Dice: pues todos tenemos malos pensamientos. No. La pregunta es: ¿tienes malos pensamientos hoy? Y le decía: bueno, sí tengo malos pensamientos. ¿Crees que eso sea un pecado? Sí, es un pecado. ¿Crees que necesites
ser perdonado por quien ya llevó nuestras enfermedades y nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y dice, sí, necesito ser perdonado por Jesús. A veces nuestra reincidencia en el pecado es también una de las razones por las cuales Dios permite al creyente permanecer en la carne para manifestar cuán paciente es Dios para con nosotros. Por eso es necesario que como creyentes, como hijos de Dios, como hijos amados, andemos como hijos de luz. Andemos y vivamos en santidad. Y ya lo hemos dicho, ya lo hemos mencionado, que todo lo que hagamos, lo hagamos como estando delante de la presencia de Dios, el Coram Deo. Que todo lo que hagamos también le dé la gloria a Dios. Que no solo sea superficial, sino que sea meditado, sea organizado y sea ejecutado de acuerdo a los principios de este libro, que es su verdad, que es su palabra y que ella nos da libertad. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Necesitamos obedecer, necesitamos vivir en santidad, porque si no, no le veremos. No podremos gozar de las moradas que ha ido a preparar para nosotros. Indiscutiblemente la misericordia, la bondad, la gracia de Dios se extienden sobre nosotros, y una más, una excelencia divina, su paciencia está efectuándose para con nosotros. Gracias a Dios por su gran paciencia. Gracias a Dios porque si no fuera por ella, ¿quién de nosotros sería salvo? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Desearemos nosotros vengarnos por una ofensa cuando Él está efectuando su paciencia para con nosotros? ¿No deberíamos de actuar nosotros de la misma manera? Nos cuesta trabajo, pero por eso dejó al Espíritu Santo, para que Él nos guíe a toda verdad. Él nos capacita, Él nos habilita, Él nos enseña, Él nos consuela. Es por eso que necesitamos su presencia en nosotros. Y Romanos 2:4, la cita que leímos al principio: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Las menospreciamos o las tomamos en cuenta cada día para vivir delante de su presencia? No es sencillo. No quiero decir que sea fácil. Nuestra lucha, como su palabra nos lo enseña, no es contra carne ni sangre. ¿Y por qué entonces seguimos teniendo conflictos en nuestras relaciones unos para con otros? Cuando el Señor dice: llevad o sobrellevad los unos las cargas los unos de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Necesitamos solo ser obedientes a su palabra. Necesitamos amarnos unos a otros. Necesitamos amar a nuestro enemigo.
tenemos tarea por hacer. Pero indudablemente nosotros somos participantes de la excelencia divina de nuestro Padre, que es la paciencia. Quiero invitarle a ponerse de pie. No iba a hablar de nuestra paciencia, sino de la paciencia de Dios, de cómo Dios retarda el castigo, lo soporta, lo sufre, porque en Él no hay pecado. En su presencia no hay pecado, no hay dolor, no hay muerte, pero lo soporta por su paciencia y su longanimidad para con nosotros. Y yo quiero invitarle a cerrar sus ojos, hermano. Yo quiero invitar a que cierre sus ojos, y si alguien en esta tarde quiere pasar al altar y decirle: Señor, gracias por tu paciencia para conmigo. Señor, gracias por tu paciencia para con mi familia. Gracias, Señor, porque no hemos sido consumidos, porque tu misericordia, tu bondad y tu gracia, aunado a tu paciencia, me da el perdón. Y es cierto que si nos presentáramos delante del Señor, ¿seríamos hallados justos? Piénselo. Gracias te doy, Señor,